¿Cómo andan? Hola Ceci, la Rami, ¿cómo andan? Hola, ¿cómo les va? Espero que estén bien. Creo que me ven bien ahí. Me van a ir avisando que acá la cuarentena da ganas de hacer cosas nuevas en la casa y bueno, estuvimos acá haciendo un par de cambios. Gracias, Mari. Muchas gracias. Bueno, hoy, si mal no recuerdo, estamos ya en la tertulia número 17. Estoy, bueno, como les vengo siempre diciendo, feliz que se sigan enganchando, me sigan acompañando con estas charlas, con las tertulias desde que comenzó la pandemia. Así que contento de que estén por ahí, contento de que vamos a tener muchas fechas de acá en adelante de neurotología, así que estoy muy contento. Ya agarré lapicera, ya agarré papel, así que voy a estar tomando mucha nota de todo lo que van a estar hablando. Bueno, hoy vamos a estar con una grosa que como es Claudia Adamo, en el cual el año pasado nos estuvo acompañando en el posgrado de kinesiología de rehabilitación vestibular y alteración del equilibrio en la provincia de Córdoba. Así que bueno, muchos ya la conocen. Una, una doctora que se le entiende mucho, es muy clara cuando habla, así que van a poder aprender mucho en el ratito que vamos a estar acá. Después vamos a tener, en estos días va a estar de vuelta Fabricio Martínez, vamos a estar hablando de tinnitus. Vamos a estar con la otoneuróloga Paola Femia hablando de movimientos oculares. Vamos a estar de vuelta hablando con Martín Belver. Bueno, vamos a estar un poco entre los dos hablando de BPPB. Y después va a estar también un colega fisioterapeuta de Brasil, Lázaro Teixeira, que bueno, muy amablemente también se prendió y le gustó la idea y vamos a estar hablando con él de hipofunción vestibular unilateral. Así que bueno, tenemos muchas fechas de neurotología por delante y luego vienen muchas otras temáticas de muchos colegas que se fueron enganchando. Por suerte hasta mediados de julio ya tenemos charlas, así que estoy contento de que muchos colegas se siguen prendiendo. Así que nada, solamente tengo palabras de agradecimiento. Y creo que hasta el 17 de julio, si mal no recuerdo, tenemos fechas. Así que bueno, vamos a estar hablando de un montón de otros temas, en el cual creo que es de índole de todos. Hola Carla. Bueno, ahí Carla también, junto con Ceci, con Patricia. Formamos parte del posgrado en rehabilitación vestibular el año pasado y bueno, hoy vamos a tener a Claudia, la doctora en neurología, la neurotóloga que estuvo con nosotros, así que nada, más que feliz. Ella fue médica neuróloga del Hospital Ramos Mejía. Hoy por hoy forma parte del servicio de trastornos vestibulares en el INBA y es médica neuróloga del grupo de neurotología del Hospital Roca. Así que bueno, nada, no tengo más palabras que agradecimientos para con ella y bueno, espero que le haya enseñado bien cómo tiene que conectar. Bueno, ahí le estamos esperando. Hola, ¿qué tal? Bueno, menos mal nos comunicamos. ¿Qué haces, Martín? Mariano, Martín, mira, ya me equivoqué. Antes que nada, feliz cumpleaños, es un Muchas honor. gracias. Estamos haciendo un cumpleaños virtual, Muchas así gracias. que, Es bueno, como, es el regalo de cumpleaños. Ya estoy anotando para ir aprendiendo todo lo que me vas a contar.
No, a ver, yo aprendo un montón de ustedes, así que es más que suficiente. Te agradezco un montón. Espero No, que esto me haya salido bien, porque ustedes son muy tecnológicos, yo soy muy básica, me volví loca. Te agradezco por la invitación. no, Vi por varias favor. conocidas mías, la vi a Andrea Barreiro, que es la neurotóloga también del Roca, que estaba ahí enganchada y también un honor que esté. Y así que bueno, la idea es que explicarles un poquito qué es el vértigo central. No pretendo que salgan neurotólogos ni neurólogos, pero sí por lo menos que nos llamen cuando les llame la atención eh, alguna duda con algún paciente, que las hay. Hay errores diagnósticos bastante frecuentes. Los errores diagnósticos son casi del 80%, así que bueno, no es poco. No, tal cual. Así que Mm, nada, cuando quieras, enganchamos lo casero que hicimos. Bueno, les tengo que contar a todos que hasta hace un minuto atrás estábamos hablando con Claudia cómo iba a hacer para apuntarle a la computadora, para que se vea la computadora. Claudia se ponía mal porque iba a ser todo muy casero, porque iba a tener que estar apuntándole el celular a la computadora. Y por suerte, yo ya fui como una especie de privilegiado, porque fui el que vio ya toda la charla con anticipación. Así que, bueno, nada, vamos a ver una muy linda charla. Realmente apuntó para todo lo que uno puede llegar a tener una duda en cuanto a un vértigo central. Y bueno, mira, justo ahí se sumó Paola también la vi. Paola Femia, que bueno, otra figurita gracias, Pau, otra figurita difícil, así como Claudia, que les tuve que andar casi rogando para que se enganchen y después le tuve que estar casi rogando para que me entiendan cómo tenían que prenderse a la charla, mira. Tal cual, sí, ¿no? No, ya te digo, complicado, nadie sabe, yo estoy en el medio de carpetas de cuarto grado, de matemática, entonces esto apagué la luz para que no se vea todo el desastre y aparte para que no me estén interrumpiendo cada 2 minutos. Pero bueno, cuando quieras enganchamos, así Dale, después tenemos tiempo de ver si hay dudas y demás. sí, sí, aparte ya me escribieron por privado y me dejaron dos preguntas para que te puedo hacer. Así que metámosle, Dale, veamos, dale, veamos lo empezamos. que... Sí, dale, muchísimas Doy gracias. vuelta, ¿eh? No a vos. Dale. Yo, Dale. yo te digo a ver si se ve bien. Espera, decime. Ahí está bien, ahí se apunta la computadora. Alejalo un poquito, así Ahí podemos ver un está. poco más. Ahí está. ¿Ahí se ve bien o no? Y ahí se ve completo, por lo menos por lo que veo yo. Perfecto. A ver qué dicen los colegas del otro lado. Se ve bien, ¿no? Yo creo que se ve Yo creo, bien. sí, yo creo que lo veo completo. Sí, se ve perfecto. Sí, Bueno, todos los que estamos acá en algún momento recibimos pacientes, o por lo menos escuchamos la palabra del estoy mareado, estoy con vértigo, por ahí algún paciente más lúcido ya viene con algún diagnóstico. El vértigo es una causa frecuente de consultas, siendo la segunda causa de consulta en neurología. Dentro de las 10 primeras causas de consulta en clínica. En un cuarto de emergencia tenemos un 10% de las consultas, de las cuales 13% de las consultas neurológicas son mareos o vértigos. Y de ese 13%, 25 son centrales. Un poco para ir recordando, sabemos que el equilibrio está dado por inputs vestibulares, cor, visuales y cor, propioceptivos. corre Ahí un está. cachito. Ahí va, eso, genial. Ahí quedó, Clau. Visuales y propioceptivos. Esto es un triángulo. Yo le explico así a mis pacientes, donde esto nos va a llevar a qué? A una orientación espacial, una estabilidad ocular y una estabilidad postural. Cuando de este triángulo alguna punta falla, el paciente está desequilibrado. Yo ahí puse un dibujito de una balanza porque es más o menos como funciona el aparato vestibular. Hay inputs, hay impulsos de los dos lados y cuando falla de un lado aparece el trastorno vestibular con vértigo. Si fallara de los dos lados aparecería un cuadro de inestabilidad. Bien, clarísimo. Cuando vamos a ver la estadística,
del año que busquemos, este es del 2017, seguimos viendo que el BPPV es la primera causa de consulta. Sigue siendo los periféricos los más frecuentes, la segunda siguen siendo los cuadros somatomorfos, y la tercera causa serían los centrales, entre el 10 y el 13%. Las migrañas vestibulares están consideradas dentro de cuadros centrales. Y cuando hablamos de vértigo central, ¿a qué nos estamos refiriendo? Acá yo con esta diapositiva intenté ser bastante didáctica. ¿A qué llamamos vía vestibular central? Sabemos que la vía empieza en el vestíbulo, comparte en el oído con la cóclea el nervio vestibular, nervio coclear, se unen y forman el nervio auditivo, y esto en algún momento entra al tronco y va a llevar distinta información a los ojos, a la vía propioceptiva, al cerebelo. ¿A qué llamamos central? A la patología que ocurre con la entrada del nervio al sistema nervioso, al tronco, y ahí con todas sus conexiones. Entonces, para hablar de vértigo central tendríamos que hablar de alteraciones en los núcleos vestibulares, en la vía vestíbulo-ocular, en la vía vestíbulo-espinal, en la vía vestíbulo-autonómica, en la vía vestíbulo-cortical, corteza temporo-parietal y talámica, y la vía vestíbulo-cerebelosa. Entonces tenemos un paciente, es fundamental, todos los pacientes, los trastornos vestibulares, sean centrales o periféricos, tienen la misma sintomatología. Todo paciente tiene náuseas, vómitos, sudoración, puede tener diarrea, puede tener presión alta o presión baja. Uno es común que llegue el paciente a la guardia y diga, está con vértigo porque tiene presión alta. No, al revés, tiene presión alta porque está con vértigo. Lo mismo pasa con la hipotensión, las náuseas, los vómitos. Entonces, con esos síntomas, nosotros no podemos determinar si son centrales o periféricos. Entonces, fundamental el interrogatorio. Tipo de vértigo. ¿Es la primera vez que tiene este vértigo o es recurrente? Duración de los mismos. Dura segundos a minutos, dura minutos a horas, dura horas a días. ¿Cuál fue el desencadenante? Un traumatismo de cráneo, un cambio posicional, un fenómeno de Valsalva, y síntomas asociados, auditivos, neurológicos, cardiológicos. También hay que averiguar sobre otros síntomas asociados, tilt. ¿Qué es el tilt? Es inclinación, puede ser una inclinación de los objetos, puede ser una inclinación cefálica, y ya después nosotros buscaremos un tilt ocular. Drop attacks, ¿qué significa eso? Son caídas bruscas, sin causa el paciente siente que se desploma. Lo empujaron, no, se le aflojaron las piernas, no, de golpe y porrazo se siente en el piso. Oscilopsias, movimientos de los objetos. El paciente está leyendo y se le mueven las letras, está mirando un cartel, está caminando y se le mueven las letras. Y por supuesto los antecedentes, cefaleas tanto personales como familiares, las cefaleas por las migrañas, los fenómenos auditivos, los fármacos. Por ejemplo, si un paciente tomó aminoglucósidos de chico, probablemente con la edad, cuando vaya perdiendo información, ya sea ocular o vestibular, tenga inestabilidad y no por eso va a tener un trastorno vestibular. Pero por eso es importante los fármacos que tomó o que toma. Los trastornos tiroideos, ya sabemos hoy que el hipotiroidismo da mayor frecuencia de BPPV, da mayor frecuencia de Meniere, da mayor frecuencia de inestabilidad. Hipertensión, diabetes, o sea, factores de riesgo vascular, y ahora que está en auge la hipovitaminosis D sobre todo. Qué bueno, que estamos en el NI. Sí. En el NI, por eso, sigamos con el NI. Entonces, bueno, ya vino el paciente, lo vimos en la guardia, lo interrogamos, y el neurólogo, ¿qué hace? Además de un examen clínico, hace el examen neurológico y después hace un examen vestibular.
¿En qué consiste el examen vestibular? Nuestro examen vestibular consiste, primero, sentamos al paciente, cabeza fija, ojos fijos, y nos fijamos si los ojos, primero nos fijamos si la cabeza está inclinada o no. Eso es fundamental. Después están los ojos alineados. Entonces, ¿cómo sabemos si los ojos están bien, están paralelos? Nos fijamos dónde cae la luz de la ventana, la luz de la lamparita que nos está alumbrando. Eso es fundamental, porque a veces no podemos ver porque son cosas sutiles. El test de oclusión alterna podemos hacer. Los ojos en posición primaria, nos fijamos si hay un nistagmus en posición primaria y después en las 9 posiciones, horizontal, oblicuo, vertical. No tienen validez los nistagmus a extrema mirada, salvo que sean asimétricos, obvio, sino a 30 grados. Lo ideal sería verlos con lentes de Frenzel. ¿Por qué? Porque la fijación ya sabemos que disminuye algunos nistagmos. Entonces sería lo ideal. No, si no tenemos lentes de Frenzel, podemos usar el oftalmoscopio. Le tapamos un ojo y con el oftalmoscopio estamos viendo la papila y lo que vamos a ver es el movimiento contrario a lo que está presentando el paciente. Pero es una buena forma de ver si el paciente tiene nistagmos o no. Seguimiento ocular. El seguimiento le decimos al paciente que siga un objeto, un target, tanto en el plano horizontal como el plano vertical. Sé que Paola va a hablar de movimientos oculares, entonces no me voy a meter en esto, pero ¿para qué nos sirven los movimientos oculares? Para estabilizar los objetos en nuestra retina, porque si no, no estaríamos viendo. Entonces, todos estos movimientos tienen que ser movimientos precisos. Entonces, ¿qué pasa cuando un seguimiento está roto? Podemos pensar en patología cerebelosa o en patología de ganglios de la base. Por ejemplo, si vemos un Parkinson, un paciente con un Parkinson, le vamos a ver que ese seguimiento está roto. Después, sacádicos, llevan a la fobia los objetos de interés. Son estos que usamos cuando miramos un partido de tenis. Entonces le decimos a un paciente que, por favor, también siga un objeto. Yo estoy acostumbrada a decir dedo martillo. Bueno, con lo que sea, dedo martillo, plano horizontal y plano vertical. Normalmente tiene que ser un movimiento preciso, ¿sí? Voy a hablar con términos claros porque sé que por ahí hay gente que no es médica, me parece, ¿no? Que hay gente que no es médica, entonces como para que entienda. La idea es que ese movimiento sea preciso. A veces ese movimiento tiene que ser una sacada, un movimiento correctivo para llegar a ese objeto. Entonces hablaríamos de sacádicos hipométricos, que se pueden ver tanto en patología central como en pacientes que están distraídos. Pero el hipermétrico, que es un paciente que tiene un movimiento ocular que va en más y después regresa al objeto que está fijando, se ve en patología cerebelosa. Por eso es importante. El BOR, el famoso BOR HIT, donde se aplica una fuerza corta, con una latencia especial, con un giro especial, y también vamos a ver, normalmente es lo que llamamos ojos de muñeca en el paciente comatoso. Si yo giro la cabeza para el lado derecho, mis ojos van a ir para el lado izquierdo. Si yo giro la cabeza para el lado izquierdo, mis ojos van a ir para el lado derecho. Esto se puede evaluar así. Entonces hay otra técnica para evaluar la inhibición de ese reflejo, que es el VRS, que es la inhibición del BOR, el BORS. Entonces le decimos al paciente que se tome las manos, que mire el pulgar. Yo estoy intentando que vos lo hagas. A ver, ponete así como estabas, estira el pulgar, mírate el pulgar y gira la cabeza y el tronco. Mirá la cabeza. No, mírate el pulgar. Gira todo en bloque. Gira en bloque. No, para el mismo lado. A ver, a ver si lo puedo hacer yo, para que doy vuelta. A ver si me ven. Espera. Me perdí. A ver, hago esto y hago esto.
Ah, todo ¿sí? junto. Todo junto en bloque, giro Bien, en bloque. Eso me inhibe el bor. Lo que estamos viendo es que si yo giro para la derecha, mis ojos van para la derecha. Si yo giro para la izquierda, mis ojos van para la izquierda. Y bien, eso clarísimo. también es un punto preciso. Y cuando está alterado es un trastorno de la vía vestíbulo-cerebelosa. Entonces, como ven, realmente el examen neurotológico es muy preciso. Yo cuando me enamoré de esto, yo, le decía a mi maestra, que es Lucrecia López, eh, Ya la voy a tener. que no le entendía nada, pero que no me dormía. Yo le decía, no te entendí nada, Eduardo. Y me parecía maravilloso cómo a través de un movimiento ocular ella me podía decir dónde estaba la lesión. Y yo decía, esto es maravilloso. Entonces, bueno, justamente creo que el examen vestibular nos está dando. Entonces, ¿para qué? Nos fuimos por el otro lado. Entonces, siempre todo paciente mareado, hay que hacerle una maniobra posicional. ¿Sí? Se sienta bien, dijo más y ya hay que acostar. Tal cual. Siempre, siempre. Yo te mostré casos clínicos que por supuesto por una cuestión de tiempo no lo vi y después les voy a contar cuando veamos vértigos posicionales. Después todo el reflejo vestíbulo espinal hay que evaluar. Entonces se hace el romper, se le dice al paciente que cierre los ojos para ver para qué lado se cae. Se va a caer para el lado que está alterado, para el lado hipovalente. Tanden, que es el pan y queso, chicos, los giros, marchas con ojos abiertos, con ojos cerrados, ¿sí? El Gutenberger, que se le dice al paciente que cierre los ojos, estire los brazos y haga marcha, una marcha pronunciada, y se va viendo qué lado se desvía. Y Sí, después tal cual. más específico es la vibración cefálica, o sea, se agarra un vibrador, se pone a nivel mastoideo y se ve si desencadena un nistagmus o no. El head shaking, se hace movimiento, se le dice al paciente que mueva la cabeza en no durante más o menos 20-30 segundos y se ve si desencadena un nistagmus. La hiperventilación, test de fístula. Sí, Por sí. ahora, ¿Usás también, Clau, el dedo índice de Barani como método para sí, sí, evaluar? sí, sí, lo uso, también lo uso. Sí, 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 cuando haces un examen, uses todo lo que sea, porque a veces la mayoría son cosas, otra de las cosas que me enseñó mi maestra me decía, para una hemiplegia no necesitas un neurólogo. Entonces No. era, buscar chiquitas, cosas grandes te lo ve el portero. Entonces sí, si es necesario, toda la artillería. Bien, perfecto. Entonces, Ah, con estas cosas a grandes rasgos para ir metiéndonos en el tema, vamos a saber qué cosas nos hacen pensar en centrales. Nistagmus, sabemos que hay un nistagmus en resorte y un nistagmus pendular. Nistagmus en resorte tiene una fase lenta, una fase rápida. Nosotros podemos ver la fase rápida, que es contraria a la lesión, y el resorte no podemos saber cuál es la fase. Entonces, todo nistagmus pendular, o sea, no le encontramos fase, puro vertical, ¿sí? Ya sea hacia arriba, up bit nistagmus, hacia abajo, down no. bit nistagmus, torsional puro, es central. Un nistagmus de dirección cambiante. ¿Qué significa eso? Yo miro a la derecha, bate a la derecha, miro a la izquierda, bate a la izquierda, miro arriba, miro abajo, bate abajo, es central. Un nistagmus evocado de la mirada es central. Un nistagmus desencadenado por la convergencia es central. Un nistagmus que no se suprime por la fijación es central. Luego, alteraciones en el seguimiento, ya dijimos que había alteraciones de la vía vestíbulo-cerebelosa o de los ganglios de la base, la alteración de la inhibición del BOR, ya habíamos dicho que también era una alteración cerebelosa, y el compromiso de la velocidad de los sacádicos. Hay pacientes, por ejemplo, nosotros lo vemos mucho en múltiples, que los sacádicos son o disconjugados porque tienen una oftalmoplegia internuclear o son lentos. Y eso habla de un compromiso troncal. Por supuesto, si vemos todo esto y el paciente no tiene vértigo, es central. Y obvio, si tiene signos o síntomas neurológicos, ya ahí no necesitamos al neurólogo.
Entonces nosotros para complicar las cosas podríamos utilizar distintas clasificaciones y realmente es compleja. Podríamos utilizar la clasificación de Thomas Brandt, una topográfica de acuerdo al eje del Bohr, Qué en el plano... complicada es. ¿Cómo? Qué ¿Cómo? complicada es. Es complicada y si ves la clasificación de La Habana ni te querés matar. Entonces decís, bueno, síndrome vestibular central en el plano horizontal, una pseudoneuronitis vestibular. Uno en el plano sagital, el downbeat o el upbeat nystagmus, y en el plano coronar, el ocular T-reaction. Yo les digo esto y apagaron ya la charla y dicen, me voy, porque no Se fueron, entendemos nada. ¿Cómo, se cómo? fueron 10 más o menos. Se fueron Por 10 colegas más. supuesto. Y acá está lo que uno encontraría en los síndromes vestibulares centrales con esta clasificación de Brandt, que es maravilloso cuando uno más o menos entiende, pero cuando no entendés no sabes por dónde empezar. Y Chao. ni les cuento si vemos todas las cosas que pueden dar centrales, por ejemplo, las distintas lesiones. Entonces, claro, uno mira esto también y le agarra un ataque. Pero bueno, para no complicar bien más las cosas, decimos, bueno, vamos a ver los vértigos de acuerdo a la duración que tiene, que son los más fáciles. Entonces, sabemos que hay vértigos que duran segundos a minutos, vértigos que duran minutos a horas, vértigos que duran horas a días, pacientes que refieren imbalance y con síntomas neurológicos y otro imbalance sin síntomas neurológicos. Entonces, vamos a empezar con los vértigos posicionales, que son los más frecuentes. Los vértigos posicionales, ya sabemos que son vértigos recurrentes, que pueden aparecer en los chicos como equivalentes migrañosos. Yo soy una de esas, que 4 años me mareaba. Duran segundos, se relacionan con cambios posicionales y tienen un cuadro característico. Tienen un nistagmus horizonto-torsional, siempre hablando del canal posterior, ¿no? Que es el más frecuente. Tienen un nistagmus horizonto-torsional que tiene latencia. ¿Qué significa eso? Acuesto al paciente y no es que veo el nistagmus ya de cuando lo voy acostando, es, ahora viene. Se fatiga, venía a ver lo que encontré y por esto que el segundo ya no lo vio, y estas características del nistagmus revierte al sentarse. Pero ojo, porque hay un 10% de los casos que son centrales. ¿Y cuándo son centrales? Cuando hay lesiones cerca del cuarto ventrículo, del cerebelo o del tronco. Entonces, estas son las características del nistagmus que uno ve cuando el paciente tiene un BPPV normal, si tiene un canal posterior, un canal horizontal o un canal anterior. Estas serían las lesiones que nos pueden llegar a dar un vértigo posicional. Por ejemplo, un Arlo Chiari. Hay pacientes que de adulto se les diagnostica un Arnold Chiari y justamente por un vértigo posicional. Ahora les voy a contar el paciente que yo vi. El vértigo posicional, a grandes rasgos, cuando diferenciamos un benigno de uno central, el benigno tiene latencia, el central no, el benigno fatiga, el central no. El nistagmus tiene una dirección fija en el benigno, en el central no. El benigno revierte ese nistagmus al centrarse, el central no, y el vértigo es muy sintomático en el periférico, pero no así en el central. Yo les conté que lo de las cosas chiquititas, uno de mis primeros pacientes, que yo salí corriendo, no sabía, era muy jovencita, vino un chico de 20 y pico de años que no tenía ningún síntoma, salvo que hacía 15 días había empezado con una inestabilidad. Entonces, y náuseas. Él se estaba por ir becado a, no sé si a Australia, el día siguiente a que yo lo vi, y lo había visto el traumatólogo, le habían dicho que era todo de estrés, y resulta que 3 días antes de la consulta había empezado con náuseas y había tenido un episodio de vómitos. Él decía que se levantaba y se inestabilizaba. Y lo reviso y me pareció que tenía un BPPV hasta que lo siento y dije, uy, ya tiene un downbeat. Entonces dije, ¿esto será tan así como me habían enseñado? Y la realidad es que cuando le pedí una resonancia de urgencia, tenía un tumor de cerebelo impresionante. La única sintomatología era eso. Entonces, por eso es importante el examen vestibular.
Entonces, como bandera roja, todo nistagmus puro vertical, puro torsional, signos o síntomas neurológicos o características atípicas, como lo que me había pasado a mí, es central, ¿sí? Entonces vamos con los vértigos recurrentes no posicionales. Si uno ve los periféricos, que son los más frecuentes, pondría acá la enfermedad de Meniere o los síndromes de Meniere. Y dentro de los síndromes tenemos la migraña vestibular. Entonces sabemos que normalmente están acompañados de síntomas auditivos y duran minutos a horas. El primero duraba segundos a minutos, este minutos a horas. Pero ojo que también hay causas centrales por lesiones bulboprotuberanciales. Dentro de los diagnósticos diferenciales tenemos la migraña vestibular, que ya habló Fabricio, así que ni lo vamos a tocar. Y después tenemos enfermedades inmunes, tenemos enfermedades cerebrovasculares, tenemos tumorales, tenemos infecciosas. Entonces, tener en cuenta que si bien el Meniere y la migraña vestibular son las más frecuentes, tenemos que hacer diagnósticos diferenciales. Entonces, ante un vértigo recurrente decimos, ¿es un síndrome de Meniere o es una enfermedad de Meniere? Y tener en cuenta la migraña, lo vascular, lo tumoral, lo desmielinizante, lo inmunológico. ¿Viste cómo te la corté, no? ¿Viste? Excelente. Una maravilla, porque hablaba de Estaba todo esto. esperando, estaba esperando todo lo que faltaba en el medio, pero me di cuenta No, que te pasó la la... corté, pero sí, no, para que no me retes. Si no, estábamos hasta las 12 de la noche. Los vértigos agudos, que yo no los veo, los ven más los de guardia, son los pacientes que ven realmente, los que caen en la guardia, pacientes que tienen vértigo, que duran horas a días, y la patología más frecuente es la vestibulopatía periférica aguda, la neuronitis vestibular. Y ya dijimos, todos los vértigos tienen náuseas, vómitos, mareos, pero ojo que hay un 25% de estas neuronitis vestibulares que son patología central, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos sabemos que cómo está irrigado el cerebro, tenemos arterias vertebrales, va a dar la basilar y la basilar va a dar tres arterias importantes. La pica, que va a irrigar el bulbo, núcleos vestibulares y algo del cerebelo. O sea, ya nos está diciendo que si se altera vamos a tener vértigo, inestabilidad y demás. La cerebelosa superior, ¿sí? Que altera el cerebelo, entonces sabemos que nos va a dar patología cerebelosa, y la AICA, que además de todo de cerebelo y de núcleos vestibulares, está irrigando el oído, entonces nos va a dar trastornos auditivos. Y esto un poco también para cuando uno dice, ay, sí, se quedó sordo, seguramente lo vascular. Y la realidad es que siempre me pregunté, cuando un paciente tiene una hipoacusia súbita, ¿qué es lo que está alterado? Porque la AICA da una arteria vestibular anterior. ¿Y por qué es importante? Porque irriga el canal semicircular posterior. Entonces, si yo tengo se me tapó esa arterita y es central, me da un PPPB también, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Y puede dar un canal semicircular horizontal y es central también. Y después tenemos la auditiva que da la coclear común y la vestíbulo coclear que va a dar síntomas auditivos. Entonces ya ahí no va a ser tan dificultoso. Esto es más neurológico, qué pasa cuando voy tapando cada una de estas arterias, que fue más o menos lo que yo les fui dando. Y entonces, ¿qué pasa con este vértigo agudo? O sea, sabemos que el paciente está muy sintomático, pero si es central o es periférico. Entonces, ya por el 2009 dijeron, bueno, vamos a ver qué signos puede haber, qué podemos encontrar al lado de la cama del paciente. En esa época, 10 atrás, no era tan frecuente encontrar un resonador, si bien son trabajos de afuera, pero bueno, era con la clínica. Entonces se agarraron 101 pacientes y se hicieron tres cosas. Se hicieron el HIT, ¿sí? El reflejo óculo vestibular, se evaluó el nistagmus, ¿sí? Espontáneo o evocado de la mirada, y se evaluó la alineación de los ojos. Y entonces así vieron que había pacientes que tenían de 101 pacientes, 76 habían sido centrales.
no o sea, fueron vivos, agarraron pacientes con trastornos vasculares, con claro, factores de riesgo vascular, pero no obstante, de pacientes que todos pensaban que eran periféricos, la gran mayoría eran centrales. Entonces, ¿qué encontraron? Que tenían un HIT normal, ¿sí? Ya sabemos que el HIT, cuando está roto, hablamos de patología periférica. Cuando es normal, hablamos de patología central. Encontraron un nistagmus de dirección cambiante y un skew deviation. ¿Qué es esto? Los ojos desalineados. Y esto vieron que era sensible en un 100% y 96% específico para accidentes cerebrovasculares de tronco y de cerebelo. A tal punto que puede predecir hasta 48 horas antes a la resonancia. O sea, es importante. Igual wow. yo cuando leí esto dije, ¿por qué no pondrán el seguimiento y los acádicos? Y después vamos a ver qué pasó. Entonces, este es el test de impulso cefálico, que ya todos lo sabemos hacer, es este giro que hacemos eh, concreto, ¿sí? Como para ver a dónde llegan los ojos, ¿sí? El skew deviation, que es la alineación de los ojos, ¿sí? Con test de oclusión alterno o espontáneo, y nos podía predecir este tipo de infartos, ya sea nucleares vestibulares, ya sea pedunculares, que eran muy difíciles de ver, que no tenían otra sintomatología. Entonces, se vio que hay pacientes que tenían un cuadro parecido a la neuronitis vestibular, pero que tenían estos signos que eran nada, que si no los buscábamos, nos comíamos que era periférico. Por ejemplo, un infarto parcial de la pica, rama cerebelosa. ¿Tenía vértigo agudo? Sí, como la neuronitis. Nistagmus horizontal espontáneo? Sí, como la neuronitis. Pero ojo, porque tenía un BOR normal, tenía test calóricos normales, que en eso en la guardia no los vamos a poder hacer, y tenía un nistagmus evocado de la mirada. O sea, tenía este HINS alterado. Y otro que daba alterado era la lesión de entrada a la raíz del nervio vestibular. Tenía vértigo persistente, nistagmus horizontal y tenía un BOR anormal, como una neuronitis vestibular. Pero ojo, que tenía un skew deviation y tenía un nistagmus evocado de la mirada. Entonces, ojo, porque la lesión de entrada al nervio vestibular da un hit patológico. Entonces pensamos, ¿es periférico? No, ojo que es central. Sigamos buscando las cosas. Entonces, en la sala de emergencia decimos, ¿qué le evaluamos al paciente? Le evaluamos el famoso HIT que ya dijimos. Si está roto pensamos en periférico, ¿sí? Y si está normal en central. Buscamos la divergencia verticular, el famoso skew deviation, ¿sí? Nistagmus espontáneo. Las características, ya sabemos que si son puros verticales, puros torsionales, son centrales. Un nistagmus evocado de la mirada es central. Y lo que yo me planteaba por qué no lo habían puesto, lo pusieron ahora. Es el HINS Plus, el seguimiento ocular y los acádicos. Entonces, si bien uno lee los 5 pasos, para mí son 6 porque yo al nistagmus lo dividí en otro paso más para que me coincida nada más la diapositiva. Por eso lo puse en 6 pasos. Perfecto. Claro, nada más que por eso, de rebelde. Entonces, vienen cuadros de pacientes con inestabilidad también. Entonces, la Eso, inestabilidad, primero nos preguntamos, ¿es vestibular o no? Pues, por ejemplo, hay pacientes que tienen caídas hacia atrás y pueden ser una parálisis supranuclear progresiva. Tenemos que tener en cuenta que el Parkinson, por ejemplo, debuta como 5 años antes estando inestable. Entonces el pobre paciente va y viene por todos lados y por ahí va a ser un Parkinson. Dificultad de iniciar la marcha, puede ser una apraxia.
apraxia de la marcha, el paciente se olvidó de cómo camina, o un Parkinson. Empeora con la oscuridad, puede ser una neuropatía. Acuérdense que dijimos que hay un triángulo. Si yo tengo un paciente diabético y tiene una neuropatía y después hace una retinopatía, del triángulo tengo dos puntas que no me funcionan. Entonces la mesa se me fue abajo. Chau, está inestable. Oscilopsia habla de vestibulopatía. El paciente, muévanse el globo ocular con el párpado cerrado, ¿no? Por supuesto, y eso es la oscilopsia. Y después los signos cerebelosos, las ataxias adquiridas o hereditarias, que es un tema apasionante. Tener en cuenta los desequilibrios en el anciano. Estamos acostumbrados a hablar de ancianos a partir de los 65 años, cosa que me parece un horror, porque uno todavía al paciente de 75 le dice, usted es joven, y vamos a hacer todo. Y de hecho les mando un montón de pacientes, dice, porque si no estaríamos en el horno, ¿no? Entonces, pero llamativamente, ¿qué me pasa? Yo me arrugo por afuera y me arrugo por adentro. Entonces, es lo que yo le digo a los pacientes, se arruga por afuera y se arruga por adentro. Entonces, tengo menos visión, tengo menos reflejos, tengo menos audición, tengo menos células de Purkinje, tengo más medicación, tengo mayor dificultad para respirar, no me llega agua al tanque por lo cardiológico, por lo respiratorio. Entonces, ¿qué tiene la ciliada. ¿Cómo? Las células ciliadas se mueven cada vez más lento. Totalmente, o sea, uno se arruga por afuera y se arruga por adentro. Entonces, ¿qué tiene el abuelito que está inestable? Tiene un mareo multisensorial, está polimedicado, estamos acostumbrados a, está mareado, le metemos betistina a todos, le metemos dramamine a todos. No hay que medicar, no hay que medicar, hay que rehabilitar. Ahí sí, es para ustedes, ¿sí? Entonces, Pasale mi número. ahora, ¿cómo? Pasale Está mi de número. moda ahora, no te escucho. Pasale mi número o el de Martín, que ahí lo vi que se conectó. No, sí, seguro le pasa. Ahora estamos viendo que se está proponiendo, pero no está en la clasificación de Baran, y entonces no lo iba a poner, pero dije, alguno me va a preguntar algo, entonces, si bien le pregunté a los que saben si le dábamos importancia y me dijo, no, entonces dije, bueno, no lo voy a poner, pero después dije, alguno va a leer un artículo y me lo va a plantear. Se está proponiendo las funciones vestibulares superiores como una integración multisensorial, vestibular, no vestibular, ahí está Martín, que lo estoy viendo desde acá, vestibular, multisensorial y cognitiva, como el NEGLET hemiespacial. El NEGLET lo vemos nosotros, entonces son pacientes que por lesiones temporoparietales derechas desconoce un hemicampo. Entonces, por ejemplo, yo le digo, ¿ve mi lado derecho? Sí. ¿Ve mi lado izquierdo? Sí. Y cuando lo hago de los dos lados, me negletea un lugar, un espacio. Y esto puede ser visual, puede ser sensitivo, y se está hablando de que forma parte también de la vía vestibular. La ilusión e inclinación de la habitación. Yo no sabía cómo traducir esto, fue lo más, cuando yo le pregunto al paciente si le inclinaron las cosas, puede ser por alteración otolítica o puede ser tanto periférica como central. No está loco el paciente, se le dio vuelta el cuadro, se le dio vuelta la habitación, se le dio vuelta la calle. No está loco el paciente, sino tiene una lesión de tronco o periférica. El síndrome de Push o Pusher, o como lo llamen ustedes, que están más acostumbrados que yo a ver, ¿sí? O por lo menos le dan más importancia, ¿viste? Que son por lesiones talámicas o insulares, esto lo puedes explicar mejor vos que yo, y después el compromiso de la memoria espacial y navegación. Sí. La vestibulopatía bilateral, ya habíamos dicho en las primeras diapositivas que cuando está alterado un lugar cuando está alterado un vestíbulo aparece el vértigo, pero si están los dos aparece inestabilidad. Y el paciente va a referir inestabilidad en la marcha más oscilopsia. Y puede ser idiopática, puede ser tóxica, lo que yo les dije de la gentamicina, hay muchas drogas ototóxicas, vestibulotóxicas, puede ser metabólico como el hipotiroidismo, o puede ser por una ataxia cerebelosa.
La intoxicación por drogas, dejemos de medicar a los pacientes. Todas las drogas pasan por el vestíbulo, todas. Yo el otro día te dije, tenemos que hacer una charla. Hay Ya la medicamentos anoté. ototóxicos, aminoglucósidos, diuréticos y citostáticos, vestibulotóxicas, aminoglucósidos, toxicidad cerebelosa, la difenilalantoína, la carbamazepina, el alcohol. Cuando yo tomo, al rato hago un BPPB central. Si yo tomo un poquitito y me reviso al rato, y te hago un BPPB central. Los hipotensores por disminución del flujo sanguíneo, los psicofármacos por depresión del sistema nervioso central y los anticoagulantes por hemorragias a nivel vestibular. Entonces, yo ya vi al paciente, yo ya sospeché todo lo que tiene, pero ahora lo voy a estudiar. Vamos a nombrar las cosas, sobre todo un laboratorio. Ya dijimos que hay causas metabólicas, causas de hipovitaminosis, pedirle al paciente laboratorio, pedirle estudios auditivos. Es el día de hoy que, por suerte, muchos otorrinos hacen esto, porque todavía uno sigue encontrando gente que cuando uno pide una evaluación de otorrino preguntan para qué los mandamos. Y bueno, para evaluar la parte auditiva. Un potencial evocado auditivo, que si bien no se está usando mucho, pero es interesante porque evalúa el cable entre el vestíbulo y lo central. Como la Buenísimo. medición de los movimientos oculares, con un buen informe, ¿sí? Eso es importante. Y hasta desde un punto de vista legal. Yo tengo pacientes, sobre todo cuando estaba en el Ramos, que venían muchos obreros de la construcción y decían, estoy mareado, y trabajaban en un andamio. Entonces, claro, era usted no puede trabajar y es mi patrón me manda. Bueno, a ver, ¿cómo demostramos que tiene un problema vestibular? A través de un buen video, hasta desde una cuestión legal, ¿eh? Después la de medición de la torsión por fotografía del fundus o escáner de láser para el ocular tilt reaction, que es una patología tanto central como periférica donde hay desviación ocular, skew desviation y alteración en el fondo de ojo. La medición de la vertical visual subjetiva, la posturografía y por supuesto imágenes. Tengan en cuenta el paciente con marcapaso, que no se le puede pedir una resonancia, y tengan en cuenta que si pensamos patología de peñasco, pedir una tomografía. Acá es una diapositiva para ver qué evalúa cada estudio, ¿sí? No sé si se ve. Sí, sí, sí. Y, por supuesto, lo que veníamos hablando, los registros de los movimientos oculares. En eso soy muy hinchona, yo a veces pido reinforme, si hay alguno que informe, le pedí un preinforme o un reinforme, no se enojen, pero, por ejemplo, este es uno que para mí es una maravilla. Nistagmus evocado de mirada, nistagmus posicionales y posturales de dirección cambiante, compatible con un cuadro vestibular central asociado a un vértigo posicional izquierdo en remisión. O sea, me está hablando, el paciente tiene central y periférico, busquémoslo. Y después tengo este informe. Conclusión, ausencia de nistagmus de posición, leve hiperexcitabilidad laberíntica bilateral. Entonces, yo me tengo, hasta desde un punto de vista legal, porque me ha pasado con esto de, bueno, dele el alta o no le dé el alta, perdió el trabajo, es bueno, disculpen si pido un reinforme y si soy muy hincha, pero para mí me sirve porque después la que pongo el gancho soy yo y la que voy a ir presa voy a ser yo, ¿sí? Entonces, perdón. El test de impulso cefálico es el VHIT, ¿sí? El VHIT, que ahora está tan de moda, es bárbaro porque puede medir, puede evaluar los canales semicirculares, los tres, es muy sensible, se puede utilizar en chicos, se puede utilizar en los pacientes que están postrados, en emergencias, en la guardia, o sea, realmente es rápido, se utiliza mucho. Por último, el tratamiento, ¿sí? El tratamiento, hay drogas, puede ser quirúrgico, la rehabilitación vestibular y la psicoterapia. Habíamos dicho que los vértigos somatomorfos es la segunda causa y realmente todo paciente que ha tenido vértigo, me incluyo, entra en ataques de pánico.
porque realmente uno no sabe en qué momento se cae, se siente mal, nadie le cree, es otra vez con vértigo. Ni yo me creo, hasta el punto que yo me filmo, ¿te acuerdas que yo te mandé mi video? Yo me filmo para mostrarle a mi superior que no voy porque estoy con el vértigo, entonces se ríe para que me filmo, pero bueno, es como que realmente es feo, feo. Y entonces es fundamental que uno sepa si el paciente tiene ataques de pánico primarios o secundarios. Claro. Entonces, ¿qué pacientes realmente son dignos de drogas? La vestibulopatía periférica aguda. Si yo tengo una neuronitis vestibular y el paciente está vomitando a pasto, y pongamos un sedante vestibular, un antiemético, ¿hasta cuándo? Hasta que deje de vomitar. Pasa lo mismo, la cinetosis, tengo que volar, tengo que ir en un barco, y el que ha viajado conmigo, te puedo asegurar, me saluda hasta el piloto, porque yo tengo mucha cinetosis, entonces me saluda con todos del escándalo que hago. Entonces, o hacer una maniobra de reposición. Hay pacientes que vienen muy sintomáticos, entonces se le da un Reliberan sublingual, se los hace esperar un ratito y se los reposiciona. No tiene sentido, como he escuchado más de una vez, decir, como está muy sintomático, no lo reposiciono. Y el paciente se le va a romper la cabeza. Entonces, claro, hay que reposicionarlo en ese momento. Y por último, esta es la última diapositiva, evite el reposo prolongado. Nosotros sabemos, y esto vos me podés dar una charla, de que cuanto más estamos en reposo, peor estamos, tenemos que rehabilitarnos. No vale poner un cuello cervical, ponen cuellos cervicales para los pacientes con vértigo. No existe, no, está mal. Tienen que hacer mover al paciente. Entonces, bueno, con todo esto espero que más o menos haya quedado claro, o que no se hayan dormido, porque por ahí quedaron como el oso. Están como el oso. Quedaron como el oso, sí. Y dar un pantallazo general de en qué momento por lo menos derivar un paciente como para buscar otro tipo de patología, ¿no? Tal cual. No sé si quedó claro o no. Quedó clarísimo, a full. Tuve la suerte hasta que vi los pacientes que no pusiste ahí, que estaban buenísimos los casos, pero bueno, quedó clarísimo realmente. No, buenísimo, buenísimo. Se quedó, ¿no? Sí, sí, quedó clarísimo. Excelente. Bueno, me pone contenta. No sé si ustedes quieren hacer una pregunta. Sí, obvio. Ponete así te podemos ver un rato a vos y dejamos de ver al No, oso. mejor era. Espera que ahí te perdí. No sé cuánto Te perdí tiempo 2 queda, segundos. porque esto Te quedan 7 minutos. Estuviste genial, Clau. mira, como hablo. No era tanto como lo que veníamos luchando todas estas semanas. ¿Viste? Tal cual, tal cual. No, estuvo genial, No sé, me encantó. todo oído ¿Viste? soy. Viste, la otra vez habíamos hablado, esa imagen que vos pusiste en cuanto a los valores, hoy por hoy en cuanto al BPPV, migraña y otro tipo de patología de origen vestibular, eso Sí. era de Stroop, ¿no? Era de Stroop, Pero exacto. siempre me quedó la duda, que me hubiese gustado preguntarle a Stroop ese día, que si en esa tabla de valores él hubiese puesto la edad de los pacientes, por ahí la migraña vestibular, por ahí serían muchísimo más casos que lo que está en esa tabla, ¿no? Te conté el otro día, la migraña vestibular está sobrediagnosticada. O sea, no sabemos diagnosticar migrañas. El problema es ese, que toda cefalea pasa como migraña vestibular, entonces está sobrediagnosticada. Con respecto a la estadística, Lucrecia hizo hace muchos años una estadística cuando llevaba 1.300 pacientes, no sé cuánto lleva ahora, creo que va por le podemos preguntar a Martín, pero no tengo ni idea, creo que deben dar quíntuple número. Y coincidía con estos valores.
Lo que pasa es que muchas veces la migraña se pone dentro del central. Tal cual. Entonces, por eso. Perfecto. Ya te digo, hay criterios. Yo te conté la nota de la migraña vestibular con la Varani y con la Sociedad de Cefalea, que es muy Sí, interesante, pero bueno, que no tenemos tiempo para charlarlo. sí, sí, lo hemos hablado y ahí se estuvieron sacando chispa entre las dos. Y bueno, de hecho, la Sociedad de Cefalea la puso en el apéndice. ¿Qué significa Claro, que esté en el apéndice? Que para ellos todavía no tiene evidencia. Entonces yo claro, con la gente del quise hacer un trabajo que me decían, no hinches con cosas que no existen. Entonces claro, era, bueno, pero lo tienen en el apéndice, ¿por qué no estudiar? Y no se los vendía, nunca. claro. Es hinchar así como yo con la hipovitaminosis D, más o menos. Tal cual, más o menos. Mirá que yo tengo un diagnóstico de migraña vestibular, o sea que yo sí soy la que creo, pero ya te digo, me parece que está sobrediagnosticada porque no hay criterios diagnósticos y me parece que a veces ponemos migrañas, ponemos cefaleas tensionales dentro de las migrañas vestibulares. Tal cual, sí, sí. Yo también soy paciente migrañoso del año 2010, así que te entiendo claramente lo que te pasa y lo que me pasa a mí cada vez que tengo la cabeza estallada. Sí, sí, tal cual, tal cual. Sí, el que tiene una migraña no se lo olvida, sino más. No, tal cual. No, no, no Bueno, se lo olvida. Clau, Sí. ya está, ya pasó la charla. Ahora estás más tranquila y yo también. No, sí, ya, mira, viste que soy una acelerada, pero bueno, lo que a mí me importa es que se entienda, porque no, Claro. que, a ver, de todo sacar algo positivo, no me interesa, a ver, que o patologías raras, yo creo que lo importante es eso, lo que yo le decía a Lucrecia, no entendí nada, pero no me dormí, entonces sé que tengo que llamar, hay un vértigo, lo tengo que derivar a alguien, viste, no es a nada. Bien, escúchame, si alguno quiere preguntarte o escribirte o mandarte a algún paciente, ¿a dónde te puede escribir? ¿Dónde te puede encontrar? Mira, te doy mi mail que es caadamo@gmail.com o clauada@hotmail.com. Y si no Bien. les doy mi celular, que con No, no, paciencia, no, no, no. eh, No le des el ¿no? celular, no des el celular. No. Para Que te preguntas, escriban. no, yo los bloqueo enseguida, No, igual. que te no. Los De bloqueo última, enseguida, que te escriban por Instagram, no importa, no importa. Decime de vuelta los mails. Es caadamo@gmail.com o Bien, clauada@hotmail.com. bien, genial. Bueno, ahí andaban preguntando, para los que preguntaron recién que se pudieron enganchar tarde, la charla va a quedar subida acá en el Instagram, así que no se hagan Te la paso problema. yo a vos sos el especialista. No, no, la charla que tuvimos recién, de lo que material que subiste, va a quedar acá subido en el Instagram y después también lo vamos a estar subiendo en el YouTube, así que no se hagan ningún problema. Nada, Clau, mil gracias por lo del año pasado, que nos diste una mano enorme a Martín y a mí, así que nos ayudaste un montón con ese primer gran paso que hicimos con respecto al posgrado en Córdoba. Bueno, este año nos agarró la pandemia, así que nos mató. Teníamos muchos proyectos para este año, pero bueno, nos comió. Así que nada, gracias por estar con nosotros, por darnos una mano con ese gran paso que hicimos y bueno, obviamente esperemos que sigas ahí con nosotros también. No, gracias a vos, que pases muy lindo día. O sea, Gracias. gracias porque pusiste tu tiempo y es el momento de No, estar con tu familia, así que te agradezco muchísimo. por favor, Clau, muchísimas gracias. Y bueno, nada, como les dije, tenemos muchas fechas de neurotología. Mira, por suerte ahí Martín se enganchó, Lázaro se enganchó, Paola se enganchó. Bueno, los tres van a estar en estas charlas que nos quedan por delante, así que nada, muchísimas gracias a todos. Les mando un abrazo grande. Les agradezco a todos los que me saludaron por mi cumpleaños. Realmente muchas gracias. Y bueno, Clau, me diste un gran regalo porque después yo voy a recibir esta charla, así que en algún momento me la vas a mandar por mail. No, aparte es un cumpleaños virtual, no te puedes quejar. Mira, ¿cuánta gente tenés ahí enganchada que estamos festejando? Mal, mal, sí, realmente Claro, sí. claro. Sí. Bueno, Clau, mil gracias. Te mando No, besos y nada, seguimos en contacto. dale, un beso grande y gracias. Después charlamos. Dale, un beso Dale, para un todos. abrazo. Hasta Chau luego, a chau, chau. todos. Gracias. Bueno, terminé, pa.
¿Eh? ¿Me decís qué tertulia es esta? ¿Sí?